En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del cuarto domingo del tiempo ordinario, ciclo A. Verán que aquí la lectura es más larga que cuando vayan a misa, porque trato de no saltarme ninguno de los versículos. Por eso pues va a ser más larga. La primera lectura está tomada del libro del profeta Sofonías, del capítulo 2, versículo 3, hasta el capítulo 3, versículo 13. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra, que cumplisteis sus mandatos. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás así seáis preservados el día de la ira del Señor. Gaza será abandonada, Ascalón desolada. Asdod la expulsarán a pleno día. Acarón será arrancada de raíz. Ay de los que habitáis la costa del mar, la nación de los cretenses. La palabra del Señor está contra vosotros, Canaán, tierra de los filisteos. Te destruiré hasta que no quede habitante. La costa del mar se mudará en pastizales, en cotos de pastores y en rediles de ovejas. La costa del mar será para el resto de la casa de Judá. Junto al mar se apacentarán, y en sus casas y en las casas de Ascalón reposarán en la tarde, porque el Señor su Dios los visitará y les hará volver su suerte. He oído los ultrajes de Moab y las ofensas de los hijos de Amón, cuando ultrajaron a mi pueblo y se engrandecieron a costa de sus fronteras. Por eso, por mi vida, oráculo del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campos de zarzas, minas de sal, una desolación para siempre. El resto de mi pueblo los saqueará. Los que queden de mi nación obtendrán su herencia. Estas cosas les vendrán por su orgullo, porque ultrajaron al pueblo del Señor de los ejércitos y se engrandecieron a su costa. El Señor se les aparecerá terrible cuando haga desaparecer a todos los dioses de la tierra y se postren ante él, cada una en su lugar, todas las islas de las naciones. También vosotros, etíopes, seréis víctimas de mi espada. Extenderá su mano hacia el norte y destruirá a Siria, y hará de Nínive una desolación, yerma como un desierto. En medio de ella se tendrán rebaños, toda clase de animales, hasta la lechuza y el mochuelo harán noche entre sus capiteles. El búho graznará en las ventanas, el cuervo en el desván, pues el armazón de cedro estará al descubierto. Esta es la ciudad bulliciosa, la que habitaba confiada, la que pensaba para sus adentros, yo y nadie más que yo.
qué desolada ha quedado, guarida de fieras. Todo el que pase a su lado silbará, sacudirá su mano. Ay de la rebelde e impura, la ciudad prepotente. No escuchó la voz, ni aceptó la instrucción. No confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. En medio de ella, sus príncipes son leones rugientes, sus jueces lobos de la tarde, que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas unos fatuos, hombres embusteros. Sus sacerdotes profanaron el santuario, violaron la ley, pero en medio de ella está el Señor justo, que no hace injusticia. Cada mañana dictará sentencia, como la luz, sin faltar, aunque el inicuo desconozca la vergüenza. He exterminado a las naciones, sus torres angulares están derruidas. He dejado desiertas sus calles sin que nadie transite. Sus ciudades están desoladas, no queda nadie, ningún habitante. Yo me dije, al menos me temerás tú, aceptarás la instrucción, y no se borrarán de sus ojos los castigos que le he dado. Sin embargo, se apresuraron a pervertir todas sus acciones. Por eso, espérame, oráculo del Señor, el día que me levante como testigo, porque he sentenciado reunir a las naciones, agrupar los reinos, para derramar sobre ellos mi furor, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mis celos será devorada la tierra entera. Entonces volveré puros los labios de los pueblos, para que invoquen todos ellos el nombre del Señor, para que les sirvan todos juntos, desde más allá de los ríos de Etiopía, los que me veneran, la hija de mis dispersos, me traerán ofrendas. Aquel día no serás avergonzada por ninguna de las fechorías con que te rebelaste contra mí, porque entonces apartaré de ti a quienes se jactan de tu altivez, para que no vuelvas a engreírte en mi monte santo. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y pondrán su esperanza en el nombre del Señor. Los restos de Israel no cometerán iniquidad, ni hablarán mentira, ni se encontrará en su boca lengua dolosa. Ellos podrán apacentarse y reposar sin que nadie los espante. Bendito sea Dios. Ha salido el sol. Pero bueno, seguiremos. Bendito sea Dios. Qué lectura tan llena de tantas cosas. Pues lo primero que quisiera mencionar es que si han estado siguiendo los videos de este canal, pues sabrán que una de las cosas que propongo para entender por lo que está pasando la iglesia hoy en día es la conexión entre la iglesia hebrea y la iglesia de los gentiles. Propongo que el pueblo de Dios es uno solo, pero que ese único pueblo de Dios tiene dos tiempos. El tiempo de los hebreos, que es desde Abraham hasta la encarnación, o hasta antes de la encarnación, hasta la Inmaculada Concepción, donde comenzó
la nueva creación. Pues desde Abraham hasta la Inmaculada Concepción es el tiempo de los hebreos. El tiempo de los hebreos, la iglesia de los hebreos, donde el Señor prepara a su pueblo para la primera venida de Mesías. Su pueblo comienza fiel, se convierte en un pueblo infiel, abandona al Señor, el Señor lo corrige, unos pocos se convierten, se salvan, el Señor vuelve a empezar, y así es el ciclo que cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta pues que ha sido así. De manera que cuando ya era el tiempo de que viniera el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, la primera vez, pues lo que había era un puñado de fieles, fieles a la ley de Dios, fieles a la iglesia hebrea, fieles a Dios. Eran unos pocos. Y esos pocos no estaban en las estructuras que Dios mismo había puesto. En el templo, donde estaban los sacerdotes, el Sanedrín, todas estas cosas, el pueblo fiel de Dios en aquel momento, pues no estaba ahí, tal vez uno o dos. El pueblo fiel de Dios estaba viviendo aparte, en comunidades fieles. Pues así como pasó con la iglesia hebrea, la iglesia gentil, es decir, la iglesia católica, la iglesia en todas partes, en griego es katolokos, todas partes, la iglesia que está en todas partes, que es el mismo pueblo de Dios, pero ahora ya con Mesías, ahora ya con la revelación del Hijo de Dios, ahora ya con la verdad completa, pero que así como tuvo 2000 años el pueblo hebreo desde Abraham hasta la Inmaculada Concepción, pues así hemos tenido en los tiempos de la iglesia gentil, de la iglesia católica, pues aproximadamente 2000 años, y estamos pasando por lo mismo, hermanos. Vamos a la lectura. Esta, como muchas de las profecías, o si no todas, pueden tener más de una aplicación. Aquí, primero, la primera aplicación a esta lectura del profeta Sofonías es para la iglesia hebrea, porque dice, bueno, es para toda la iglesia hebrea y la iglesia católica. Pero miren cómo dice, esto es para todos. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra, que cumplisteis sus mandatos. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás así seáis preservados el día de la ira del Señor. La ira del Señor no ha llegado todavía. Le llegó a todos estos pueblos. A ver, ¿cómo se puede explicar esto? La iglesia enseña, es materia de fe, que al final de los tiempos el Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí estaremos todos, desde Adán hasta la última persona que haya nacido antes de la venida del Señor. Ahí estaremos todos. Pero que eso no quita que antes de ese día del juicio final, el Señor en el transcurso de la historia pues ha ido haciendo juicio aquí y allá, a ciertas naciones, a ciertos pueblos, al mismo pueblo de Dios, cuando ha sido infiel. Pues aquí, estas primeras es para todos nosotros. La llamada a ser humildes, la llamada a seguir los mandamientos, es para todos. Hebreos, gentiles, para todos. Y nosotros, los que vivimos en tiempo de la iglesia, pues tenemos menos excusa, porque a quien más se le da, más se le exigirá, y nosotros tenemos a Mesías, tenemos la enseñanza infalible e incambiable de la Santa Iglesia Católica. Así que no tenemos excusa.
Pues primero aquí se mencionan ciertos pueblos: Gaza, Ascalón, Asdod, Acarón, Canaán, que en ese momento ellos le habían hecho daño al pueblo de Dios y el Señor les iba a hacer pagar. Y el Señor, fiel siempre a sus palabras, le iba a dar paz a su pueblo y se la dio. Dice aquí: las costas del mar será para el resto de la casa de Judá. Junto al mar se apacentarán, y en las casas de Ascalón reposarán a la tarde, porque el Señor su Dios los visitará y les hará volver su suerte. Es decir, les volverá a bendecir. Pues en la historia de Israel, la historia de la iglesia hebrea, vemos que cuando Israel es infiel, el Señor permite que sea castigada. Y el Señor primero comienza a hacer justicia con los de fuera, con aquellos que no eran hebreos, pero hicieron sufrir a su pueblo. Y también el Señor corrige a su pueblo, porque el Señor es Señor de todos. Hoy en día, pues, por ejemplo, los masones infiltrados, todas estas personas que están en la iglesia destruyéndola, haciendo que las almas se pierdan, esas van a ser castigadas, esas personas. Y los que están dentro de la iglesia, que le siguen sus pasos, también. Porque es fácil decir, mira que en tal país no se puede hablar del evangelio. O mira cómo este gobierno nos impone castigos. O mira los impuestos que nos ponen. O mira que no podemos hablar de Jesucristo en las escuelas. Y sí, todo eso es cierto. Los de afuera nos atacan. Y el Señor hará justicia. Pero es que también hará justicia con los que estamos dentro y no estamos haciendo lo que debemos. Da otra lista: los etíopes, los de Asiria, los de Nínive, la ciudad prepotente. En un tiempo pues fue Nínive, como dice aquí. Más adelante fue Roma, la ciudad del Imperio Romano, la capital. Cómo trataba a los cristianos con las persecuciones, los que nos echaban a los leones. Todas esas cosas, el Señor castigó a Roma, a la Roma imperial. Hoy en día, pues podemos escoger varias ciudades, varios países. Los Estados Unidos es un país muy fuerte, pero aquí todavía pues se hacen cosas terribles con esto del aborto y demás. Y no es el único país que hace esas cosas. Pero hoy en día también encontramos las Romas de hoy en día, los Nínives de hoy en día. Y el Señor hará justicia, porque el Señor es fiel a su pueblo. Y aquí estoy buscando donde también habla de la justicia que le hará no solo a los de afuera, no solo a los gobiernos del mundo, pero a la iglesia, a los líderes de la iglesia. Dice aquí: no escuchó la voz, ni aceptó la instrucción, no confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. Aquí está hablando, primero da la lista de los no creyentes, cómo los no creyentes que persiguieron al pueblo de Dios serán castigados. Pero aquí está dirigiéndose a los creyentes, porque dice: no confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. En este momento está hablando de los hebreos, de la jerarquía hebrea, de los líderes hebreos, pero que también lo vemos hoy en día en los líderes cristianos. En medio de ella, en este momento, para concretar, pues podemos decir de Roma, el Vaticano, querida por Dios,
amada por Dios, establecida ahí para una misión, en que en su tiempo la cumplió, pues gracias a la jerarquía de la Iglesia tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dejó San Juan Pablo II, uno de los últimos documentos magisteriales verdaderos, puesto que después del Papa Benedicto XVI no hemos tenido Papa verdadero, hemos tenido estos farsantes que esta profecía de Sofonías se le aplica a ellos. Escuchen, en medio de ella, sus príncipes de ella, pues de la iglesia corrompida, la falsa iglesia, la iglesia apóstata, en medio de ella sus príncipes son leones rugientes, sus jueces lobos de la tarde, que no dejan hueso para la mañana, sus profetas unos fatuos, hombres embusteros, sus sacerdotes profanaron el santuario, desde la Pachamama hasta todas estas personas que en pecado celebran el sacrificio eucarístico, estas personas que cambian la enseñanza de la iglesia, que dicen que sí se puede recibir la comunión en pecado, todas estas cosas, de ellos está hablando aquí el profeta Sofonías. Profanaron el santuario. Hay que ver lo que uno tiene que ver en las Eucaristías, donde está la presencia de nuestro Señor Jesucristo, los abusos que se permiten, que se aprueban, que no se corrigen. En medio de ella sus príncipes son leones rugientes. Violaron la ley, pero en medio de ella está el Señor justo, que no hace injusticia. Cada mañana dictará sentencia como la luz sin faltar, aunque el inicuo desconozca la vergüenza. Pues el resto fiel, los que queremos seguir a nuestro Señor, a la ley, a su santa ley, pues por lo menos hasta este momento, a pesar de todos los abusos y profanaciones del santuario, claro que hay que buscar como una aguja en un pajar, pero se puede encontrar lugares donde la misa todavía sea válida, podemos ir, y a pesar de que los sacerdotes y la jerarquía y los príncipes, como dice aquí el profeta, estén haciendo lo incorrecto, si el sacerdote, aunque pecador, es sacerdote y dice las palabras de consagración, el Señor está ahí presente. Y tú y yo podemos ir a recibir la comunión si estamos en gracia de Dios. Dice ahí, violaron la ley, pero en medio de ella, es decir, de la ciudad mala, Roma, o la iglesia apóstata, pero en medio de ella está el Señor justo, que no hace injusticia. Es difícil en estos días encontrar una misa válida. Cada vez será más difícil hasta que la abolición que va a venir está predicha por el profeta Daniel y en otras partes de la Sagrada Escritura. Pero hasta entonces podemos ir, pedir por ellos, no participar de sus maldades y recibir al Señor. Porque qué cosa tan maravillosa, ¿eh? A pesar de que esos son hombres, profetas son unos fatuos, hombres embusteros, unos sacerdotes, sus sacerdotes profanaron el santuario, violaron la ley. A pesar de todo eso, dice versículo 5, pero en medio de ella está el Señor justo. Si nuestro Señor Jesucristo está presente en el Santísimo Sacramento del altar, independientemente de la santidad o falta de ella de las manos que lo consagraron, si esas manos son de sacerdotes verdaderos, el Señor está presente y debemos irle a recibir. Porque, pues, aunque ellos no se den cuenta del mal que están haciendo, dice aquí, aunque el inicuo desconozca la vergüenza, sí, son unos sinvergüenzas. Pero
Si son válidas las palabras de consagración y son sacerdote, debemos seguir yendo, hermanos. Sobre todo, pues, porque ¿a dónde iremos? Como le dijo cuando nuestro Señor estaba hablando de la Eucaristía y muchos se fueron, y el Señor le dijo, ¿y vosotros también os queréis ir? Y San Pedro dijo, Señor, ¿pero a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, le dijo San Pedro al Señor. Pues nosotros igual, ¿dónde vamos a ir? Mientras los sacramentos estén presentes, seguir yendo. Si en el momento en que ya la misa no sea válida en ninguna parte, pues no podremos ir. Pero eso quiere decir que está más cerca el tiempo para que el Señor regrese, que ya está a la puerta, está a la vuelta de la esquina. Y entonces aquí termina la lectura con el juicio final. Después de todas esas justicias, castigos que el Señor envía al planeta entero, pues comenzará lo que los padres de la Iglesia llaman el milenio, que la Iglesia ha condenado ciertas versiones del milenarismo que van en contra del Evangelio, sobre todo aquella que dice que es una paz política, o aquella que dice que nosotros podemos hacer que ese reinado de Cristo se establezca con nuestros esfuerzos. Pues no somos nosotros, es cuando llegue el Rey, cuando el Rey llegue. Entonces establecerá su reinado. Dice aquí, entonces volveré puros los labios de los pueblos, para que invoquen todos ellos el nombre del Señor, para que le sirvan todos juntos, hebreos y gentiles, todos juntos, en la una santa, católica y apostólica Iglesia. Desde más allá de los ríos de Etiopía, los que me veneran, la hija de mis dispersos, la Santa Iglesia Católica, porque es la Iglesia Católica la que ha llevado el nombre del verdadero Dios al mundo entero. Me traerán ofrendas. Aquel día no serás avergonzada por ninguna de las fechorías con que te rebelaste contra mí. Y esto es importante porque, bueno, todo esto es importante, pero con esta frase, no serás avergonzada por ninguna de las fechorías con que te rebelaste contra mí. El Señor trata como una sola a la Iglesia hebrea y a la Iglesia católica, porque muchas de estas fechorías las realizaron los hebreos y muchas otras, pues los católicos. Sin embargo, aquí el Señor se refiere a la Iglesia entera, a su pueblo, como uno solo, tanto los hebreos, que en su tiempo fueron infieles, con un resto fiel, como los católicos, que en nuestro tiempo hemos sido infieles y tenemos pues el resto fiel. Así que con esto nos recuerda el Señor que su iglesia es una sola, antes de Mesías y después de Mesías. La continuidad que hay, cuando uno no se da cuenta de esa continuidad, pues corre el riesgo de no enterarse de la verdad católica. Muchos dicen, no, que los judíos y... Bueno, el judaísmo sionista es equivalente a la iglesia sinodal. Ni el judaísmo sionista es verdadero, porque los judíos verdaderos esperan a Mesías, mientras que los sionistas quieren establecer ellos por su cuenta el reino de Dios, y no es así. La iglesia sinodal pues se desvía de la verdadera fe, se desvía del verdadero rey y quiere hacerlo todo pues una democracia e imponer su ley, la ley del enemigo, no la ley de Cristo. Pues porque sí, ha habido hebreos fieles, hebreos infieles, católicos infieles. Así que
la solución es estar en la gracia de Dios. Pedir por los católicos infieles, pedir por los hebreos infieles, porque los hebreos infieles y los fieles, incluso los hebreos fieles, que son los que están más cerca de Dios entre los hebreos están los infieles y los fieles. Pues los fieles que están más cerca de Dios, hasta que Dios quiera, van a tener ese velo que no van a ver a Mesías. Pero hay que pedir para que el Señor levante el velo, se den cuenta de que Mesías vino la primera vez, lo acepten en su una santa, católica y apostólica iglesia. Ahora bien, la iglesia está irreconocible en estos momentos, solo el resto fiel, que pues estamos cada vez más en las catacumbas, pero el Señor es el que está encargado de todo esto. Así que no debemos preocuparnos y decir, bueno, ¿y cómo se van a enterar cuando se enteren que Jesucristo es el Mesías? ¿A qué iglesia van a ir? Pues a la única iglesia que el Señor fundó. ¿Y cómo la van a encontrar? Pues como Dios quiera que la encuentre, porque el Señor se encargó, y como estaban las cosas cuando el Señor nació en Belén, hay que ver qué desastre estaba la iglesia hebrea. Nadie esperaba, el pueblo fiel esperaba al Mesías, la jerarquía no. La jerarquía estaba corrompida, la jerarquía colaboró con Herodes para matar a Mesías, pero el Señor no se detuvo por ello. Así que el Señor tampoco se detendrá cuando llegue el momento de la conversión de los judíos, de la unidad de los cristianos, no la falsa unidad que quieren imponer ahora, diciendo que ya somos uno. No. La unidad que es una fe, un bautismo, un solo Señor. Esa unidad que es posible, que el Señor es el que la va a realizar. Y hasta entonces, ¿qué nos toca a ti y a mí? Procurar estar en la gracia de Dios siempre, aprender la fe, darla a conocer, en fin. Bueno, que ya me extendí bastante con esta primera, vamos al Salmo. El Salmo está tomado del Salmo 145 o 146, depende la versión que estén usando. Y el verso está tomado de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues aquí en el Salmo se nos sigue recordando que el ser pobre de espíritu es el camino seguro. Cuando la Santísima Virgen se apareció en el 1800 algo a los pastorcillos en Francia, Nuestra Señora de la Salette, comenzó a predecir muchísimas cosas terribles que le pasarían a la iglesia, pero comenzó diciendo que es por el amor a las riquezas. El amor a las riquezas, que cuando el corazón de los cristianos confían más en las riquezas que en el Señor, hacen de las riquezas su Dios. Esa es la entrada a todos los demás males.
Por eso, la vuelta, lo que te va a ayudar a ser parte del resto fiel, es comenzar a ser pobre de espíritu, despegado de las cosas del mundo, donde el criterio para tomar decisiones no es qué me va a dar más dinero o qué va a ser lo más fácil, sino qué es lo que va a agradar más al Señor. Y Él me dará, pues, me cuidará si lo busco a Él primero. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Pongámoslo primero. Buscad primero, dice el Señor en otra parte del Evangelio, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Dios primero, hermanos, Dios primero. No hay otra, no hay otra. Segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31. Considerad, si no, hermanos, vuestra vocación, porque no hay entre vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios escogió la necedad del mundo para confundir a los sabios. Y Dios eligió la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes. Escogió Dios a lo vil, a lo despreciable del mundo, a lo que no es nada, para destruir lo que es, de manera que ningún mortal pueda gloriarse ante Dios. De Él os viene que estéis en Cristo Jesús, a quien Dios lo hizo para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Pues bendito sea Dios. Esta es la iglesia. La iglesia no es esta institución poderosa a los ojos del mundo. El Señor, como es tan bueno, siempre nos da lo esencial, y cuando uno es fiel, pues da por encima de lo esencial, lo extra. Por eso, tanto en el Antiguo Testamento, Israel llegó a ser una nación muy poderosa, que la reina del sur vino a ver la sabiduría de Salomón y todas estas cosas, así como la Iglesia Católica también se convirtió en una de las naciones. El Estado del Vaticano, pues, tenía su voz y su voto entre las naciones, respetada, pero eso no es lo esencial. Eso no es lo esencial. El Señor le dio la monarquía al pueblo hebreo, sí, pero lo esencial es vivir en santidad. Antes de que hubiese rey en Israel, había santidad en Israel, porque eso es lo que quiere el Señor. Después el Señor bendijo a Israel con su monarquía, con su poder mundano, pero eso desapareció, porque no es esencial. Igual en la iglesia. Antes de que la iglesia tuviese el Estado del Vaticano, pues, ¿qué había en la iglesia? Santidad. Santidad, que es el reino de Dios en los corazones, que nos transforma, que nos hace tan santos como Él quiere. Y la iglesia, cuando el Señor la bendijo con muchas riquezas, como dice aquí una de las lecturas, dice: mis hijas me traerán sus donaciones. Pues no sé dónde está. Me traerán ofrendas desde más allá de los ríos de Etiopía. Los que me veneran, la hija de mis dispersos, me traerán ofrendas. Y así ha sido. La iglesia materialmente llegó a disfrutar de muchísimas riquezas.
Pero entonces comenzó el corazón a apartarse de Dios. Y eso fue lo que le dijo Nuestra Señora a los pastorcillos, que por el amor a las riquezas todas estas cosas van a pasar. Pues se sigue repitiendo. Pasó a la iglesia hebrea, está pasando en la iglesia católica. Tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser pobres de espíritu, estar desprendidos de las cosas materiales, poner a Dios primero, pero es que no hay otra. Dios primero. El Shema Israel, que algunos hebreos católicos recitan. Voy a ver si pongo el enlace abajo, porque eso no ha cambiado. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno. Eso no ha cambiado. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Eso no ha cambiado. Mientras más fieles somos a ello, pues más estamos haciendo la voluntad de Dios, que es lo que Él quiere, que le amemos. Y es amándolo que somos felices, porque para eso fuimos creados. El Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 12. Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando os injurien, os persigan y, mintiendo, digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas de antes de vosotros. Bendito sea Dios. Pues sí, aquí está la receta, para que tú y yo no seamos parte de aquellos que van a sufrir la ira del Señor. La receta está aquí, las bienaventuranzas. Démonos cuenta que es el Señor el que va a venir a juzgar. Es necesario que tú y yo seamos amigos íntimos del Señor aquí y ahora, para que cuando venga a juzgar no seamos extraños, no seamos aquellos que el Señor nos diga no os conozco, para que seamos sus amigos, para que podamos sobrevivir, para que podamos heredar la tierra, para que podamos recibir todas estas bendiciones. Solo hay una solución: estar en unión con el Señor y dar a conocer estas verdades. El Señor se refiere al pueblo entero que está escuchando esto como profetas. Dice: de la misma manera persiguieron a los profetas de antes de vosotros, porque recordemos, el bautismo nos hace miembros de la iglesia, donde participamos, nos hace sacerdotes, profetas y reyes. El sacerdocio no ministerial, como el sacerdote que puede consagrar, pero nosotros, los no sacerdotes, participamos del sacerdocio real de Cristo. Podemos ofrecer las ofrendas pequeñas. No podemos ofrecer el Cordero de Dios,
eso lo hace un sacerdote consagrado, un sacerdote de Cristo. Pero tú y yo, pues podemos ofrecer las dificultades diarias, las oraciones, podemos ofrecer a nuestro nivel, pues somos sacerdotes, profetas y reyes. Aquí el Señor se refiere a los que están escuchando las bienaventuranzas como profetas. Si tú y yo vivimos en la gracia de Dios y damos a conocer el mensaje del Evangelio, la enseñanza oficial y verdadera de la Iglesia Católica, pues estamos siendo profetas si hacemos eso. Pues bien, pues le pido al Señor que todos los que están viendo este video estén en la gracia de Dios, y si no están, que lo estén pronto, que perseveremos hasta el fin y pidámosle que venga pronto. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.